Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, dispongámonos para que la Ruacacodes haga lo que el Padre quiere hacer en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis, allí comenzamos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Abra sus oídos espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, e Israel, y entre una persona que nacerá en Israel y un hijo tuyo, Satanás. Una persona que nacerá en Israel te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. El que estableció el plan de salvación para nosotros fue Dios, porque Dios nos ama grandemente. Y es posible que usted no entienda el amor que Dios le tiene. Todavía no entendemos a Dios como Dios es realmente. Entonces vuelvo y repito, es posible que usted haya escuchado hablar muchas veces de Jesucristo, de Dios, pero que usted no sepa quién es Dios realmente. Dios tiene un amor incondicional con nosotros. No porque seamos buenos. Cuando Cristo Jesús murió por nosotros, no murió porque fuésemos buenos. Murió porque nosotros éramos pecadores. Y comience entendiendo eso, para que entienda qué es lo que Dios quiere con nosotros. Cristo Jesús no vino a morir por los buenos, Él vino a morir por los malos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Lo que pasa es que cuando usted está en Cristo Jesús, a usted se le olvida de dónde fue que Dios lo sacó, y entonces usted se convierte en juez y comienza a condenar a todo el mundo. Y ya los que están allá afuera son impíos, son malos, y usted se olvida que usted estuvo allá afuera y que de allá afuera fue que Dios lo sacó a usted y lo trajo para acá. Y usted ve a cualquiera haciendo algo y ya ese impío, ese malo, ese que se vaya para el infierno, y usted se olvida que usted era de allá. O sea que parece que usted no entiende qué es lo que Dios quiere y el amor que Dios nos ha tenido, y usted como que no está manifestando ese amor de Dios. Si Dios quisiera condenar, simplemente mataba a todo el mundo porque todo el mundo está pecando, pero no lo hace. Y usted no piensa en eso. Usted no se pone a pensar, bueno Dios, si todo el mundo está pecando, ¿por qué no los matas? Porque Dios no está en eso. Él no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. Claro, no es un Dios alcahuete, pero tiene que perdonar, porque si no perdona, entonces tiene que matar a todo el mundo, porque todos cometemos errores. El que estableció el plan de salvación fue Dios, porque Él quiso, porque Él nos miró y nos amó, y se dio cuenta Él, que es Dios, que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros, y que el único que podía hacer algo por nosotros era Él, y que si Él no hacía algo por nosotros, todos estábamos perdidos. Entonces Él dijo, yo quiero hacer algo por ellos porque soy el único capacitado para hacer algo por ellos, y si yo no hago algo por ellos, ellos se van a perder todos. Entonces Él estableció el plan de salvación.
Dios estableció el plan de salvación. Y Machía estuvo de acuerdo y la Ruacacodes también. Entonces, es posible que usted no sepa quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene una identidad, que es posible que usted no sepa cuál es la identidad de Cristo Jesús, cuál fue la misión, por qué fue que Él vino. Y Él tiene una autoridad. Entonces, que Dios nos enseñe hoy en el nombre de Cristo Jesús y que nosotros estemos dispuestos a lo que Dios quiera. Muchas personas pasan problemas económicos, pero no porque Dios quiere que pasen problemas económicos. Por ejemplo, yo tengo puesta esta ropa que tengo aquí, esta ropa que tengo puesta. Usted piensa que esta ropa yo la compré o me la compraron porque yo no la compré a raíz del cumpleaños. Usted piensa que yo la compré o que la compraron en un gran almacén, en una boutique, porque parece ropa de boutique. Pero resulta que esta ropa la hizo uno de ustedes. Porque muchos de ustedes tienen dones, tienen talentos y se la pasan quejándose que problema, que soy pobre, que mi situación. Y resulta que una persona de ustedes que tiene un gran talento para hacer esta ropa la hizo. De uno de ustedes que se sienta allí. ¿Usted cree que esa mujer que hizo esta ropa no tiene un gran talento como para tener un gran almacén y una gran boutique? Esta ropa es de almacén. Y es uno de ustedes. Y Dios le dio ese talento. Porque yo te doy poder para hacer las riquezas. Porque yo te doy talento para hacer las riquezas. Pero no lo haces. Y te la pasas quejándote. Y Dios te ha dado talentos, te ha dado dones. Dios te ha dado grandes capacidades. Pero no las usas y te la pasas quejándote. Entonces eso le duele a Dios. Que Dios se ha esmerado por darte dones, por darte capacidades, por darte talentos, por darte inteligencia, para que usando eso tengas una vida económica buena y fuera de eso, más todavía, es que lo tenés a Él del lado tuyo y nada, no hacer lo que tenés que hacer y te la pasás quejándote y a Dios no le gusta eso. Dios nos ama grandemente. Todo esto comenzó porque alguien me mandó un email, alguien que ni siquiera se congrega aquí, sino que se ve el programa en la televisión. Entonces dijo, pastor, ¿en el nombre de quién bautizamos? Entonces, en el nombre de. La palabra en el nombre de no es tanto el nombre. Porque cuando pensamos en el nombre ya pensamos en cómo es que se llama la persona. No, no se trata de eso, de cómo es que se llama la persona. No. Cuando se dice en el nombre de Jesucristo, no es tanto porque se llame Jesucristo, no es tanto porque se llame Yahshua, no. Sino es quién es Él, como dice la canción, ¿y quién es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién estoy hablando? Por eso, ¿y quién es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién? Cristo Jesús. En algún lugar Él se enamoró de ti. Y como se enamoró de ti, cuando una persona se enamora, quiere hacer todo por la persona que está amando o no. Ese es Cristo Jesús. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho simplemente porque Él nos ama. No porque sea bueno. Inclusive, cuando vos estés enamorado, vos no le ves defecto a la persona. Que es tuerta, a vos no te importa que sea tuerta, que vos estás enamorado. Y nadie te puede decir que es tuerta, porque vos la ves que tiene los dos ojos buenos. No, para mí tiene los dos ojos buenos. Porque vos estás enamorado. ¿O no? Es que ese es el amor. ¿O no? Porque cuando las personas no están enamoradas, entonces comienzan a ver toda clase de defectos. Pero Dios no te está viendo los defectos, porque Él está enamorado.
¿Entiende? Ese es el Dios de la Biblia. Dios está enamorado de vos. Y Él te ama grandemente. Y Él quiere que tu vida sea una vida de bendición. Él quiere llevarte adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entiende? O sea, yo estoy entendiendo esto y esto me está haciendo llorar. Yo estaba allá adentro y me puse a llorar. Porque estoy entendiendo esto. O sea, el amor que Dios nos tiene. Porque muchos de ustedes están pensando que Dios los quiere y que porque ustedes son buenos. Y que porque yo obedezco. Que porque yo no mato, que porque yo no robo. ¿Ustedes están pensando que Dios los quiere a ustedes por eso? No, Dios los quiere a ustedes porque los quiere. Solamente por eso, porque Él los quiere. Y Él los quiere a ustedes con todos los defectos que ustedes tienen, porque ustedes tienen muchos defectos y yo también. Pero a Dios no le importa, dice, pero yo los quiero. Y yo quiero hacer algo por ellos. Simplemente ese es el amor. El amor es buscar el bienestar de qué? Del ser amado. El amor no busca defectos del ser amado. Busca es hacerle bien al ser amado. No busca los defectos, sino el hacerle bien al ser amado. Ese es el Dios de la Biblia. Tenemos que entender a Dios. Cuando se dice en el nombre, se dice por la persona. ¿Qué es la persona? ¿Quién es esa persona? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene una identidad. O sea, ¿quién es Él? Él tiene un propósito, Él vino con un propósito, Él no vino por venir, Él vino a hacer algo, lo hizo y se fue. ¿Se acuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo va a morir dijo, consumado es? Cuando Él dice consumado es, lo que está diciendo es, yo cumplí un propósito, yo vine con un propósito, yo cumplí ese propósito y me voy. Y Él vino fue por nosotros, Él no vino por nadie más, Él vino por nosotros. Si no hubiese sido por nosotros, Cristo Jesús no hubiese venido. Él vino por nosotros, porque Él nos ama grandemente. Y nuestro Señor Jesucristo tiene una gran autoridad. Voy a mirar un momentico. Vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Leo la Reina Valera. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 16. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando dice le adoraron, no es que se pusieron a cantar y todo eso, no. Cuando dice le adoraron, por eso son estas distintas versiones de la Biblia. Dice aquí Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Yahshua les había indicado, y al verlo, dice Reina Valera, le adoraron, ¿cierto? Y al verlo, le rindieron honores reales, porque ellos sabían que él era el rey. Entonces, le rindieron honores como se le rinde honor a un rey, porque ellos sabían que Machía era el rey. Aunque algunos no podían creer lo que veían.
Versículo 18. Y acercándose Jesús les habló y les dijo lo siguiente, en el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el Padre le dio a Machía toda potestad. De pronto usted no entiende la palabra potestad, pero entiende entonces como lo voy a leer ahora. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad, o sea, ¿toda qué? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces usted tiene que saber que Cristo Jesús tiene toda autoridad. O sea, Él es la autoridad máxima del universo. No, en la tierra, en el cielo, debajo, arriba, a derecha, izquierda, Él tiene toda autoridad. Autoridad es capacidad ¿para qué? Para mandar. O sea, que el que manda aquí, allá y acullá es Machía. Y usted como que no lo sabe. Machía manda en todas partes. Sepa eso. Que Machía manda en todas partes. Toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces dice aquí, por tanto, por cuanto yo tengo ¿qué? Toda potestad, entonces yo les doy a ustedes de esa misma ¿qué? De esa misma potestad o de esa misma autoridad. Entonces Cristo Jesús te dio potestad, o sea, te dio ¿qué? Autoridad. ¿Por qué te dio autoridad? Porque Él tiene autoridad. Y solamente el que tiene autoridad puede dar autoridad. Por ejemplo, el presidente Santos, él es la máxima autoridad en Colombia, ¿cierto? Como hombre. Porque Machía es la máxima autoridad en todo el universo. Entonces él tiene unos ministros. A esos ministros él le ha dado autoridad. ¿De la autoridad que tiene quién? Santos. Entonces, la ministra, él tiene una ministra de Relaciones Exteriores, ¿cierto? Entonces él le dio autoridad a su ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando la ministra de Relaciones Exteriores va a cualquier país del mundo, ella no va en el nombre de ella, ella va en el nombre del presidente, porque ella ahí tiene una autoridad que el presidente le dio a ella. Y ella va es en el nombre del presidente. O sea, ella va es bajo la autoridad de quién? Del presidente. Eso es lo que significa en el nombre. En el nombre es bajo la autoridad. Siempre que usted escuche en el nombre, están diciendo que esa persona tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, no puede hacerse nada en el nombre. ¿Por qué se puede hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús tiene autoridad. Él dijo toda potestad, o sea, ¿toda qué? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces Él vino con una autoridad que traía ¿de quién? Del Padre. Entonces el Padre le dio autoridad y le dijo, ve tú en mi nombre. Por eso Él dijo, yo vine en el nombre de quién? Del Padre. O sea, el Padre me ¿qué? Me dio autoridad. Y yo tengo autoridad de parte de quién? Del Padre. Y me delegó que viniera aquí a la tierra. Y que de parte de Él hiciera algo aquí en la tierra. Entonces vino con una autoridad. O sea, Dios le dio una autoridad para mandar aquí. Entonces Él viene con esa autoridad. Pero Él viene a hacer algo, o sea que cuando decimos que viene a hacer algo, o sea que Él viene con un ¿qué? Propósito. Entonces usted tiene que saber que Cristo Jesús tiene autoridad. Y tiene que saber que la autoridad que Él tiene es la máxima autoridad que puede tener alguien en todo el universo. La tiene Cristo Jesús. Entonces usted tiene que saber que Él vino y no vino porque vino. Él vino con un propósito. Él vino a hacer algo. Porque el Padre lo mandó con una autoridad a hacer algo
Y ese algo que él vino a hacer fue todo a favor de quién. Todo era para favorecerlo a usted y todo era para favorecerme a mí, para que la vida suya fuera bendición, para que la vida mía fuera una bendición. Entonces lo manda y él va a hacer lo que va a hacer. Estábamos leyendo en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y Satanás e Israel, y entre un hijo tuyo, Satanás, y una persona que nacerá en Israel, que es la persona a la cual Dios le dio autoridad y lo mandó a la tierra e hizo que naciera ¿dónde? E hizo que naciera ¿dónde? En Israel. Hizo que naciera en Israel. Todo lo está haciendo Dios. Y Él sabe por qué lo está haciendo de esa forma. Esta persona que nacerá en Israel, ¿de qué? Te aplastará la cabeza. Y todo lo hace ¿para qué? Para favorecernos a nosotros. Siempre piense eso. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por usted. No lo ha hecho por nadie más. Lo ha hecho por usted, fue que lo hizo. Él no lo hizo por nadie más. Él lo hizo por usted. Porque usted necesitaba, porque yo necesitaba que Él hiciera eso. En otras palabras, le digo lo siguiente. El asunto es este. Cuando el hombre se sale de la potestad de Dios, o sea, de la autoridad de Dios, él cae bajo la autoridad ¿de quién? De Satán. El hombre se sale voluntariamente de la potestad de Dios, o sea, le dice a Dios, no quiero que me gobernes. Y entonces, indefectiblemente, entra bajo el gobierno ¿de quién? De Satán. Y Satanás comienza a gobernar al hombre como Satanás quiere. Pero resulta que Satanás todo lo que coge lo daña, porque es una rata completa. Entonces, todo lo que coge lo daña. Entonces, él cogió al hombre y lo que. Y todo lo que está haciendo es dañarlo y dañarlo y dañarlo y dañarlo y al final para el infierno, ¿o no? No es Dios, lo está viendo cómo es el asunto. Entonces, Dios no puede permitir eso. Él nos ve a nosotros y dice, no, yo le tengo tanto amor a ellos que yo no puedo dejar que ellos estén a merced de quién. A merced de este individuo que los va a coger a ellos, los va a destruir y al final se van a ir para el infierno. Este hombre, este individuo los va a mandar para el infierno. Yo no voy a permitir eso, porque es la única persona que puede hacer algo por nosotros. Y dice, hagamos algo. Entonces ahí es que entra Machía. Porque Dios tiene que mandar a un hombre con autoridad de parte de Dios. Un hombre nacido de mujer, pero no engendrado por ningún otro hombre, que pueda enfrentarse ¿con quién? Con Satanás, bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre, y que pueda hacer entonces algo por nosotros. Entonces lo manda a él en esa misión. Y Machía entienda, vino desde el tercer cielo con una misión, con la misión de hacer algo por los habitantes de la tierra, que estábamos siendo destruidos por este individuo que usted conoce, que se llama Satán. Y él viene con ese propósito de hacer algo por nosotros. Entonces él se va a enfrentar con Satanás. Y usted vio que Satanás intentó hacer que él pecara, pero él no pecó. Y al no poder hacer que pecara, entonces Satanás va a cometer el error de establecer un juicio falso. Y todo el mundo se dio cuenta que Machía era inocente, ¿cierto? Entonces le hace un juicio falso a Machía que es inocente y lo condena a muerte. Pero todo hace parte del plan de Dios para poder atrapar ¿a quién? A Satanás y poder hacer algo ¿por quién? Por nosotros, porque para poder hacer algo por nosotros, Dios tiene que librarnos de la potestad de Satán y hacer que entremos a la potestad de Dios.
Entonces, para hacer algo tiene que enfrentarse con Sata. Entonces Dios le coloca una trampa a Sata. Dios no es tramposo, pero tiene que colocarle una trampa. Porque a la rata usted le coloca una trampa. ¿O no? Usted no es tramposo, pero si usted va a atrapar una rata, ¿usted qué hace? Ah, pues tengo que colocarle una trampa a esta rata, porque ¿cómo la hago? Entonces, ¿cómo fue que Dios atrapa al diablo para poder hacer algo por nosotros? Cristo Jesús no pecó. Entonces Satanás, al verse ya azarado, que no puede con Cristo Jesús, entonces él dice, lo último, el último recurso que me queda, ¿cuál es? Eso, matarlo. Entonces lo va a matar. Pero Machía es inocente. No tiene que ver nada con el pecado. Entonces Satanás organiza un juicio falso y declara a Machía ¿qué? Culpable. Pero ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con aquel que dice que es el rey de los judíos? Entonces Satanás le cogió la boca a todo el mundo que estaba allí y todo el mundo empezó a gritar, mátenlo en la cruz, mátenlo en la cruz, mátenlo en la cruz. Entonces, ¿quién es el que lo va a matar en la cruz? Satanás. Entonces Dios les dice a ustedes, entonces la cruz es de Dios. ¿Es de Dios? Entonces por la señal de la Santa Cruz. Entonces ya se dio cuenta de quién es la cruz. Dios le está enseñando esto para que usted sepa quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces lo mató en la cruz, a Machía. Pero como Machía era inocente, entonces Machía baja al infierno porque Dios le achaca a Machía dentro de la misión que trae Machía, que él espíe los pecados de quién, de nosotros. Entonces Dios está haciendo su trabajo y le achaca a Machía Dios. Eso sí lo hizo Dios. Le achacó a Machía todos los pecados de nosotros. Eso significa que es la palabra que espiar, expiación. Entonces, de parte de Dios, uno de los propósitos de Machía venir era expiar los pecados de nosotros, o sea, pagar por los pecados de nosotros. Y él está pagando por los pecados de nosotros. Y va al infierno. Y estuvo allí 3 días y 3 noches. Entonces, el gran instrumento que tenía Machía, que tenía Sata, ¿cuál era? La muerte. Entonces, Satanás tenía un espíritu que le llaman el espíritu de la muerte. Y ese espíritu de la muerte cogió a Machía y lo agarró. ¿De parte de quién? De parte de Sata. Y Sata le dijo, agárramelo y no lo dejes salir. ¿De dónde? De allá abajo, que no salga de allí. Déjamelo allí por los siglos de los siglos de los siglos, porque a este ya lo vencimos. Eso es lo que está pensando Sata. Mientras tanto, Dios está espiando los pecados de quién? De nosotros. Al tercer día, cuando ya se acabó de espiar, entonces la muerte se da cuenta que no puede ejercer poder sobre Machía. Y si no puede ejercer poder sobre Machía, eso significa que Machía, ¿qué es? ¿Culpable o inocente? Ah, es inocente. Y entonces la muerte comienza a abrirse, y el infierno se va abriendo, y allí es que Dios resucita a Machía. Cuando los principados y las potestades se dan cuenta que pasó eso, ya se dieron cuenta que fueron vencidos por Dios a través de quién? De Cristo Jesús. Y Dios está haciendo su misión. Bueno, la identidad de Machía. ¿Quién era este hombre? Bueno, vámonos al libro de Mateo capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 13. 13. Yahshua pregunta a sus discípulos sobre o acerca de él. Entonces, él le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes saben cuál es mi identidad?
Les pregunta, ¿ustedes saben cuál es mi identidad? Y Dios le pregunta a ustedes, muchos de ustedes no saben cuál es la identidad de Machía. Usted tiene que saber cuál es la identidad de Machía. Entonces le pregunta, ¿ustedes saben cuál es mi identidad? Y muchos de ellos no saben cuál es la identidad de Machía. Viendo Yachúa la región, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, los hombres saben cuál es mi identidad. Ellos dijeron unos, Juan, el sumergidor, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes que son mis discípulos saben cuál es mi identidad? Ustedes que son discípulos de Machía saben cuál es su identidad. Estamos en el libro de Mateo capítulo ¿qué? 16. Libro de Mateo capítulo 16, ahora versículo 16. Entonces respondiendo Simón Kefa dijo, tú eres Machía, el hijo del Elohim que vive para siempre. Cuando él dijo tú eres Machía, Machía o Mesías, que lo tradujeron al español el Cristo, significa que Yachúa, el que estaba allí, era la persona que Dios, a la cual Dios le había dado un poder, una unción, una autoridad, para que viniera de parte de Dios a cumplir una misión a la tierra, la cual incluía darle al diablo en la cabeza, sanar nuestras enfermedades, llevar nuestras maldiciones, pagar por nuestros pecados voluntarios y también por nuestros pecados involuntarios, anular el acta de los decretos que había contra nosotros que era contraria, destruir toda maldición que hubiera contra quién, contra nosotros, vencer a los principados y a las potestades, vencer a la muerte, vencer al infierno. Con esa misión vino Él. Y todo con el propósito de favorecer a quién, a nosotros, llevar nuestras dolencias, llevar nuestras enfermedades, llevar nuestra condenación eterna. Todo eso lo está haciendo y todo lo que Él hace es un favor para ti y es un favor para mí. ¿Y quién es Él? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, una persona que era la palabra de Dios, pero para hacer algo por ti, Dios lo convirtió ¿en qué? En un hombre. Para que viniera a la tierra a una misión, a un propósito, para favorecerte a ti y favorecerme a mí. Entonces vamos con el asunto, aquí. Entonces dice, versículo 16, respondiendo Simón Kefa dijo, tú eres el Machía, o sea que se dio, por el Padre le reveló cuál era la identidad de ese hombre que él tenía al frente. El Hijo del Dios viviente. El Hijo, o sea, la persona que Dios engendraría como hijo y lo mandaría a la tierra a cumplir una misión. La misión de hacer algo por quién? Por nosotros los seres humanos. Entonces le respondió Yachúa, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque mi identidad no te la reveló carne ni sangre, sino que mi identidad te la reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Le reveló la identidad. Misión profética. ¿Qué fue lo que Machía vino a hacer? Leímos en Génesis 3:15 que vino a ¿qué? A darle al diablo en la cabeza, ¿cierto? Para poder hacer algo por quién, por nosotros. Cuando dice que vino a darle al diablo en la cabeza, entonces lo hizo o lo tenía que hacer porque estábamos nosotros bajo la potestad del diablo. Y entonces lo tiene que hacer para poder librarnos de la ¿qué? De la potestad del diablo. Mire esto, aquí.
Por eso lo hace, porque es la persona que puede hacer eso. Nadie más puede hacer eso, entienda, nadie más. Ahí no puede hacer nada, nada puede hacer alguien por usted, solo Él. Un santo no puede hacer nada por usted. Una virgen no va a hacer eso por usted. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a una virgen. Dios mandó a una virgen, mandó a un santo. Entonces ellos no tienen autoridad de parte de quién, de Dios, para hacer algo por quién, por usted. El único que tiene autoridad de parte de Dios para hacer algo por usted es Machía. Nadie más puede hacer nada por ti sino Jesucristo. Y tenés que entender eso. Para que pongas tus ojos en quién, en Cristo Jesús, y no pongas tus ojos en nadie más. Por eso es que dice, puesto los ojos en Jesús, porque yo soy la única persona autorizada por el Padre para poder hacer algo por quién, por vos. Y eso tenés que metértelo en la cabeza. Entonces, si tú te metes eso en la cabeza y tú sabes que Él es la persona autorizada para hacer algo por ti, decile y Él va a hacer algo por ti. Alabe lo que Él vive. ¿Por qué Dios está enseñando esto? Porque muchas veces nosotros estamos metidos en situaciones y entonces nosotros decimos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y hay más de uno que le ocurre el chapulín colorado. Porque le apuesto que a más de uno se le ocurre eso. Porque así son los seres humanos. No falta uno que se le ocurra pensar. Es que yo vi en la televisión que el chapulín colorado puede hacer algo por uno. Y no falta el que se le ocurra decir chapulín colorado. Porque así somos los seres humanos. Y vemos algo y no le preguntamos a Dios si eso es así o si no es así. Entonces Dios tendrá que decirnos la verdad y que nosotros aprendemos. ¿O no? Libro de Hechos, capítulo 26. Libro de Hechos, capítulo 26. Libro de Hechos, capítulo 26. Versículo. Versículo 15. Yo entonces dije, el que está hablando es el apóstol Saulo, Rachaúl. El nombre de él era Saulo, pero como estos tienen la costumbre de cambiarle el nombre a todo el mundo, entonces le cambiaron el nombre de Saulo y le colocaron Pablo. Y le llaman Rab porque él era rabino. O sea, él estudió en la escuela de ¿quién? De Gamaliel. Entonces él se graduó como rabino. Por eso él era el rabino Saulo. Y Machía también era rabino. Por eso usted lee en la Biblia que le dicen rabí, o sea, rabino. Porque él también estudió. Y él también era rabino. Y todo el mundo lo reconocía como el rabino Machía, el rabino Yachúa. Entonces, sigamos leyendo. Y yo entonces dije, el que está hablando es Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, él quiere saber quién es esa persona. Usted tiene que saber quién es él. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿Cómo va a abrir los ojos de esta persona? Diciéndole la verdad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del cuento, de la mentira, a la luz, que entiendan las cosas como Dios quiere que las entienda. Y de la potestad o de la autoridad de quién, desata a la autoridad de quién, de Dios. Entonces usted tiene que salir de la autoridad desata y entrar bajo la potestad de Dios. Usted tiene que hacer eso. Para que reciban por la confianza que es en mí. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está hablando? ¿Perdón de qué? De pecados y herencia entre los santificados.
una de las cosas que Él vino a hacer. Estamos en el libro de... ¿Ya sabemos quién es Él? ¿Quién es Él? Él es Machía. ¿Qué significa que Él es Machía? Machía es Mesías, es Cristo. Es la palabra lleno de unción o lleno de aceite. Lleno de unción o lleno de aceite, le comento, entienda, no es porque la gente cae al piso. Quítese esos cuentos de la cabeza. Entienda bien las cosas para que la vida suya sea una vida de bendición. Que usted caiga o no caiga es lo de menos. Lo que importa es que lo que Dios quiere con usted sea una realidad y que la vida suya se convierta en una vida ¿de qué? De bendición. ¿De qué le sirve a usted caer todos los días al piso y que su vida cada día para abajo y usted cada día más pobre y más enfermo y más llevado? ¿De qué le sirve a usted eso? Cristo Jesús no vino a eso. Fue a hacer algo por nosotros. Entonces muchos de ustedes se la pasan toda la vida quejándose y quejándose y quejándose. Entonces todo lo que Él hizo era para hacer algo por usted, para que usted dejara la quejadera. Para que la vida suya fuera una vida de bendición. Para que si usted era enfermo, usted por Él recibiera ¿qué? Sanidad. Que si usted tenía un quebranto en el alma, usted recibiera una liberación. Que si usted tenía problemas económicos, usted tuviera una ¿qué? Una buena economía. Que si su matrimonio estaba acabándose, Dios lo restaurara. Que si había alguien en su familia que estuviera en la droga, Dios lo liberara. Él fue para eso. Que usted no se fuera para el infierno, para que usted tuviera una vida de bendición. Por eso le digo, ¿de qué le sirve a usted? Cae, y cae, y cae. Y entre más cae, más para abajo va usted. Entonces, ¿de qué le sirve a usted eso? Lo importante es que lo que Cristo Jesús vino a hacer por usted, en usted sea una realidad y se refleje en la vida suya. Para que la gente diga, realmente se metió con Jesucristo y realmente su vida ha sido una vida de bendición. ¿O vamos a permitir que la gente que no está en Jesucristo sea más ejemplo que usted y más ejemplo que yo? ¿Vamos a permitir eso? Ellos viven su vida, rumbean, hacen lo que quieren o no. Y muchos de ellos haciendo eso tienen una vida mejor que la suya. ¿Cómo es posible eso? Y ustedes no me pueden decir que no, porque es así. Y ustedes teniendo a Cristo Jesús, teniendo a Dios del lado suyo, sabiendo todo lo que Cristo hizo por usted, y entonces no van a permitirle a Dios que Dios pueda llevarlos a ustedes adelante como Dios quiere llevarlos a ustedes adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos jugando a ser buenos. Nos hemos dedicado a jugar a ser buenos, a yo no peco, a yo no mato, a yo no robo. Nos vamos a dedicar a eso en vez de dejar que Dios haga con nosotros lo que Dios quiere hacer con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Mire bien a los cristianos y se han dedicado solamente a pensar, es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo no hago nada, yo soy bueno. Y ahí se les va a ir toda la vida, pensando que no son malos, pensando que son buenos y pensando que los malos son los demás. Y ahí se te va a ir la vida. Y no vas a vivir la realidad que Cristo Jesús ganó para ti en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, estoy en el libro de, ¿cierto que es la potestad? Bueno. ¿Ya leímos aquí? Sí, ya leímos. Toda potestad me ha sido dada, o sea, ¿toda qué? Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, a ustedes les doy ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, aquí. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17.
Volvieron los 70 personas que el Señor mandó, volvieron con gozo diciendo, Señor, soberano mío. O sea, cuando dice Señor, está diciendo autoridad mía. Usted que gobierna sobre mí. Entienda esa parte. Él está diciendo, usted que es mi autoridad. Usted puede decir, Cristo Jesús, autoridad mía, porque usted es mi autoridad. Usted puede decir eso, indicando que usted sabe quién es Él. Entonces dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo es que se nos sujetan en tu nombre? Porque Él se llama Yahshua. Entonces por eso los demonios se sujetan porque Él se llama Yahshua. Eso es lo que usted tiene que entender. Usted tiene que entender que los demonios se sujetan en el nombre de Él, no porque Él se llame Yahshua, sino por lo que Él hizo. Es que Él se enfrentó con Satanás y lo que, y lo venció. Él aplastó a Sata. Él venció a los principados. Él venció a las potestades. ¿Lo entendió? Él los venció. Entonces, como Él los venció, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces usted tiene que entender que Satanás sabe que Satanás en este momento y por los siglos de los siglos de los siglos siempre será esclavo de ¿quién? De Machía. Se lo repito, como Machía venció a Satanás, venció a los ángeles caídos, venció a los principados, venció a las potestades, venció a los demonios, todas esas cosas son esclavas de Machía, significa están debajo de Machía, y Machía puede hacer con esas cosas lo que Machía quiera. Machía puede hacer con el diablo lo que quiera, con los ángeles caídos lo que quiera, con los demonios lo que quiera, porque Él los venció. Y alabe lo que Él vive. Entonces, como Él los venció, entonces Él lo hizo por ti, ahora Él coge de la autoridad que tiene Él y te dice, te la doy a ti. Él dice, mira, yo cogí al diablo y lo vencí. Yo vencí a los principados, vencí a las potestades. Yo lo hice. Tú no podías hacerlo porque tú no estabas capacitado para hacerlo. Pero yo fui la persona que Dios envió para hacer eso y lo hice. Y lo hice por vos. Ahora vení. De lo que yo hice, te voy a autorizar. Para que así como yo lo vencí, tú también tengas la misma autoridad para vencerlo en mi nombre. Y te la da. Te la da a ti. Para que no estés temblando. ¿Por qué le da miedo? No entiende Dios por qué le da miedo a su pueblo. Voy a leer aquí en esta Biblia. Estoy leyendo en el capítulo 10, versículo ¿qué? Voy a leer desde el 16, Lucas 10, 16. Dice así, 10, 16, dice, ¿ya sabe cuál es la identidad de Él? ¿Quién es Él? Él es Machía, ¿cierto? La persona que Dios mandó como Mesías. Como Mesías es que le dio una ¿qué? Una unción, un poder. Para que viniera acá y ¿qué? O sea, la persona que Dios colocó, o sea, a Él lo colocó fue Dios. Pero Dios no colocó a ningún otro, sino ¿a quién? A Él. ¿A quién? A Cristo Jesús. Dios no colocó a ningún otro. Eso lo tiene que entender usted. La única persona que vino de parte de Dios para hacer algo por usted fue Cristo Jesús. Para que descarte vírgenes y descarte santos y descarte papas y descarte todo eso. Descarte brujos, descarte brujas, descarte todo eso. Machía es el hombre. ¿Quién es el hombre? Cristo Jesús. Él es el hombre. Él es el hombre de parte de Dios, ¿para qué? Para hacer algo por quién. De parte de Dios. El único de parte de Dios para hacer algo por ti, ¿quién es? Eso lo tenés que entender. Versículo 17. Volvieron pues los 70 que había enviado con gran gozo y dijeron, Adoneinu, o sea, autoridad mía.
usted que gobierna sobre mí, entiende esa parte, ¿no? Aún hasta los demonios tienen que hacer lo que decimos, tienen que hacer lo que decimos. ¿Quién? Los demonios tienen que hacer lo que dice usted. Los demonios hacen lo que usted diga. ¿Sabe por qué? Cuando usted usa el nombre. Cuando usted usa el nombre, usted está usando la ¿qué? La autoridad de él. Usted está usando el nombre, usted está usando la autoridad de él. ¿Por qué tiene él autoridad sobre estas cosas? Él tiene autoridad sobre estas cosas porque el Señor lo mandó a que los venciera y él vino y los venció. Entonces, como él los venció, él tiene autoridad sobre eso. Vuelvo y le repito, Machía, Cristo Jesús, Yahshua, puede hacer en este momento con el diablo lo que quiera. Puede hacer con los ángeles caídos lo que quiera. Puede hacer con los demonios lo que quiera. Porque él los venció. Y el que es vencido por alguno, entonces, ¿de quién es esclavo Sata? ¿De quién es esclavo los ángeles caídos? ¿De quién son esclavos los demonios? ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Y quién es tu autoridad? Entonces, por eso es que él te da de esa autoridad a ti. Entonces tú tienes autoridad. Es decir, cuando tú vas y le dices a un demonio, te digo lo siguiente. Olvídate de que pecaste o no pecaste, olvídate de eso. Olvídate de ese cuento y no le comas cuento. Porque el asunto no es ese. El asunto es, le comento, si la ministra de Relaciones Exteriores va de parte de quién? De Santos, a hablarle a alguien en otro país de parte de Santo. A ella no tienen que hablarle de que si está casada, que si no está casada, que si se acostó con su marido, que si se acostó con el vecino. ¿Ese es el asunto allí? Ese no es el asunto. El asunto allí es que ella va con algo específico. Ella va de parte de quién? Del presidente a hacer un asunto con esta persona. Esto tenemos que arreglarlo así, así, así. ¿O no? Es eso. Es cuestión de eso. Entonces ustedes se dejan embolatar de Sata. Eso no depende de usted. Eso depende es de Machía. Y Machía ya lo ¿qué? Ya lo venció. Usted tiene que entender eso. Señor, aún los demonios ¿se qué? Se nos sujetan cuando ¿qué? Cuando usamos tu nombre, es decir, cuando usamos tu ¿qué? Tu autoridad. ¿Y por qué? Sí. Y si él se hace el loco, porque Satanás también se hace el loco, entonces tú rápidamente le recuerdas, ojo Sata, yo peco. Y yo no fui el que te vencí. Pero yo vengo en el nombre, en la autoridad del que te venció a vos. Y no es por lo que yo sea, es porque él te venció. Entonces vos tenés que sujetarte a él. Ese es que es el asunto. Ese es que es el asunto. ¿Por qué? Porque resulta que usted va pensando que usted es bueno. Entonces usted se enfrenta al diablo porque usted es bueno. ¿Es porque usted es bueno? ¿Usted lo venció? No, es porque Cristo Jesús lo venció. Y usted va en esa autoridad de Cristo Jesús. Usted tiene que saber que usted allí, no importa lo que usted sea, lo que importa es que él tiene que sujetarse a la autoridad del que lo venció. Lo demás no importa. Y si él no se sujeta, tiene problema. Y usted le puede decir que el poder de Dios caiga sobre ti, que te destruya ya, porque no quieres sujetarte a la autoridad que te venció. Y él tiene que hacerlo, porque ellos saben que tienen que hacerlo. Porque así es que funciona. Si usted no se sujeta al policía, ¿qué hace el policía? Porque le dé bolillo a usted. ¿O no? Es lo mismo, si el diablo no se quiere sujetar, pues dele bolillo en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hace una autoridad, ¿o no? O sea, o él se sujeta por la buena
O él se sujeta por las malas. Lo que pasa es que usted tiene que saber en qué posición usted está. Usted no puede colocarse en la posición de redentor porque usted no es redentor. Usted no puede ir a enfrentarse con el diablo a decirle que es que usted es redentor. No, usted no es redentor. ¿Usted es redentor? No, el redentor es Machía. Y usted va a ese en el nombre de Machía. Entonces, cuando el diablo lo vea a usted, no lo va a ver a usted, él va a ver a Machía. De eso es que se trata el asunto. Entonces dice, pero como siempre estamos pensando que somos buenos y entonces como somos buenos que funciona la cosa, no, olvídense de ese cuento. La cosa a usted no le funciona porque sea bueno. Porque si fuera así, en el mundo no le funcionaría nada a nadie. ¿Y por qué le funciona? ¿No se ha puesto a pensar por qué le funciona a ellos? ¿Ya lo vio? Porque inclusive ellos tienen una cosa buena. Es que ellos se olvidan de que son pecadores. Y ellos no están pensando en eso. Ellos no están pensando que son pecadores. Cuando usted estaba en el mundo, ¿usted pensaba que era pecador? No, usted no pensaba eso. Usted piensa que es pecador es ahora en Cristo Jesús. Ahora que usted se la pasa todo el tiempo pensando en el pecado. Y antes no pensaba en eso. En vez de estar pensando en Cristo Jesús, se la pasa pensando en el pecado. ¿Por qué no piensa en Cristo Jesús? Que Cristo Jesús con su sangre nos libera, que con su sangre nos perdona, que Él es perdonador. ¿Por qué no piensa en eso? ¿O no? Entonces, al usted pensar en eso, usted se desvía de lo que Dios quiere. Porque usted ya mira la cosa no desde el punto de vista de la autoridad de Machía, sino desde el punto de vista de lo bueno suyo o de lo bueno mío. Entonces, así no funciona. Por eso es que usted tiene que saber quién es Machía. La identidad de Machía, ¿cierto? La autoridad de Machía y la misión de Machía. ¿Qué fue lo que Machía hizo? Si usted entiende esas tres cosas, usted puede funcionar mejor. ¿Entiende esas tres cosas? ¿Machía tiene autoridad? ¿Cuál es el grado de autoridad que tiene Machía? Toda la autoridad. Mire, vámonos al libro de Filipenses. Filipenses libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Machía Yachúa. Dice Machía Yachúa. Usted entiende Jesús Cristo. Digamos que Jesús es el nombre, que es Yachúa, ¿cierto? Y Cristo es Mesías. O sea, no están hablando de cualquier Jesús. No es Jesús el tendero. No. No es Jesús el taxista. No, no están hablando de ese Jesús. Por eso dice Jesús, ¿el qué? El Machía. O sea, la persona que Dios colocó para venir a la tierra a cumplir una ¿qué? Una misión. Y le dio una unción. O sea, una capacidad específica para que lo hiciera. De Él es que estamos hablando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, y dice Jesús, Cristo, Machía, Yachúa, el cual siendo en forma de Dios, porque era la palabra de Dios, no estimó el que Él era igual a Dios, porque Él era su ¿qué? Su palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se enfrentó con Sata. Pero se enfrentó con Sata ¿cómo? Humillándose a sí mismo. Nada de que yo sí soy, nada de que yo sí tengo, nada de eso, nada de eso. Reconociendo que el asunto era el Padre, que el Padre es que era la autoridad máxima y que Él estaba sujeto ¿a quién? Al Padre. No reconocía que tuviera poder, no reconocía que tuviera talento, no reconocía que tuviera unción. Él no reconocía de eso. Él reconocía era su sometimiento ¿a quién? Su sometimiento al Padre. Nosotros no. Nosotros nos dedicamos a tengo plata, tengo dones, tengo talento, tengo unción, pero no nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos. La humillación, el sometimiento suyo a su ¿qué? A su autoridad. Usted tiene que hacer eso. Porque Machía funcionó como funcionó
por su sometimiento a su ¿qué? A su autoridad. No porque tuviera talentos, dones. No es por eso. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Ya lo vio? O sea, se sometió ¿a quién? Al Padre. ¿Hasta la qué? Hasta la muerte. Y muerte en la cruz. El que hizo esto, ¿quién fue? Fue Satan. Entonces, aquí lo venció. Entonces, esto que él hizo aquí, obediente hasta la muerte, allí fue que él venció a Satan. Allí venció los principados, venció las potestades. A eso vino. Pagó por usted. Derramó su sangre por usted. Lo perdonó a usted, me perdonó a mí. Llevó su pecado, mi pecado, la maldición suya, la mía. Llevó los pecados voluntarios suyos, los míos. Anuló el acta de los decretos que había contra usted, acta de muerte y de destrucción contra nosotros. Él dice, yo lo llevo, y lo llevó. Venció a los espíritus inmundos, venció a los ángeles caídos, venció a Satanás, venció al infierno, venció la condenación eterna, venció la miseria, venció la pobreza, venció la maldición. Y todo lo está haciendo por nosotros. Esa fue su misión. Nos compró con precio de sangre. Y con esa sangre nos ¿qué? Nos perdona. Y nos limpia de todo pecado. Esa fue su misión que vino a cumplir. Usted tiene que saber qué vino él a hacer. Llevó la enfermedad suya. Él la llevó. Llevó las dolencias suyas. Él las llevó. Entonces usted tiene que entender todo eso. Para usted poder marchar adelante. Porque si usted no entiende eso, usted no marcha adelante. Yo tengo que entender eso para poder ir adelante. Porque esas son las armas que yo voy a esgrimir en un momento dado. Porque si viene la enfermedad, yo tengo que sacar un arma de parte de Machía para poder volar esa enfermedad. Si viene la maldición, yo tengo que hacer algo, pero algo que yo sé que hizo ¿quién? Machía. Usted va a usar son los recursos de lo que él hizo. Es que usted no usa los recursos porque usted no sabe ni siquiera qué fue lo que él hizo. Entonces usted no sabe defenderse. Usted tiene que saber cuál fue la misión de él, qué fue lo que él vino a hacer. Entonces yo sé que Machía llevó mi enfermedad, llevó mis maldiciones, llevó mi pobreza, llevó mi infierno, me compró, con su sangre me perdona, llevó el acta de los decretos que había contra mí, llevó todo. Yo tengo que entender eso para esgrimir esas armas en un momento dado y poder defenderme. Y poder defenderme. Si yo voy por la calle y viene el ladrón, él viene contra mí, pero yo sé quién es Machía. No sé quién soy yo, sé quién es Machía. Entonces, yo voy a usar la autoridad que Machía me ha dado. Y Machía ya venció también a los ladrones. Entonces yo le puedo decir al ladrón, en el nombre del que te venció, ladrón, en el nombre de Machía, estaba amarrado. Y yo sé que va a quedar amarrado. No por mí, por Machía. ¿Qué es lo que yo hice? Entender qué fue lo que Machía hizo por mí y cuando necesite usarlo, ¿lo qué? Lo uso. A favor mío, porque todo eso lo hizo para favor mío. Entonces yo tengo que hacer eso. Si viene la enfermedad, tengo que hacer lo mismo. Enfermedad, Machía, te venció. Y él lo hizo por mí. Entonces tú no tienes derecho legal a venir a destruirme. Porque Machía ya te venció. Y yo me planteo en eso porque yo sé qué fue lo que Machía hizo por mí. Y he tenido que hacer eso. Y es que tengo que hacer eso. Porque donde no hiciéramos eso, o hace rato estaríamos muertos o postrados en una cama. Eso es lo que le pasa a mucha gente, que está muerta o postrada en una cama porque la persona nunca supo sus derechos, que Machía ganó por él o ganó por ella. Machía ganó algo por mí. Yo tengo que entender eso. Nos vamos a dejar destruir de la pobreza, nos vamos a dejar destruir de las maldiciones, nos vamos a dejar destruir del diablo. ¿Por qué? Eso pasaría si Machía no ¿qué? No hubiera hecho nada por nosotros, pero vino y lo ¿qué?
Y lo hizo. Entonces Mashiach te dice, no te dejes, que yo hice algo por ti, no te dejes. Pero todavía seguimos pensando que es porque somos buenos. Versículo 9. Por lo cual Yahweh Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es nombre sobre todo nombre? Ese nombre sobre todo nombre no se lo dio a usted ni me lo dio a mí. Porque usted no es ¿qué? Mashiach. Y yo tampoco soy Mashiach. Entonces, se lo dio a Mashiach, se lo dio, el nombre sobre todo nombre, se lo dio cuando Mashiach, ¿qué? Venció. Cuando él venció fue que le dio el nombre sobre todo nombre. O sea que si Mashiach no hubiera vencido, él no tendría un nombre sobre ¿qué? Sobre todo nombre. No había razón de tenerlo. Entonces, él es nombre sobre todo nombre porque él venció. Entonces, usted ya sabe eso. Que él es nombre sobre todo nombre porque él venció. Entonces usted saca esa espada. Esta es una espada. Usted grima esto. Es que Mashiach es nombre sobre todo nombre porque Mashiach venció. ¿A quién venció? Ya venció a los ladrones. Venció a la pobreza, venció la miseria, venció al diablo, a las potestades, venció la muerte, venció el infierno. Y usted puede decirle esas cosas. Es que el nombre sobre todo nombre te venció. Y es que él lo hizo por mí. Entonces esas cosas, allí es que dejan de tener poder sobre quién, sobre ti. Allí es que esas cosas pierden poder sobre ti. ¿Ya sabe por qué Mashiach es nombre sobre todo nombre? Él no es nombre sobre todo nombre porque él estaba sentado allí y Dios le dijo, usted es nombre sobre todo nombre. No, él es nombre sobre todo nombre porque él bajó, hizo lo que tenía que hacer, cumplió el propósito de Dios y ahí fue que se convirtió en nombre sobre todo nombre. Entonces yo puedo usar ese nombre que es sobre todo nombre. Usted también puede usar ese nombre que es sobre todo nombre. Usted puede ir por la calle tranquilo porque usted va con el nombre que es sobre todo nombre. Alabe lo que él vive. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Voy a leer en distintas. Versículo 14. Hebreos 2:14, sí. Hebreos 2:14. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14. Dice así Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así. 2:14. Así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, que él se hizo igual a quién. Porque él quiere beneficiarnos es a nosotros. Por eso, mire, igualito a nosotros. Aquí dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a quién, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, aquí, leo acá. Aquí. Mire lo que dice acá. ¿2 qué? 2:14. Dice, así que hermanos, por cuanto los hijos, o sea nosotros participamos de carne y sangre, también Yahshua formado fue de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a quién, al diablo, y librar así a todos los que por temor de la muerte estaban continuamente condenados a vivir en esclavitud. Significa que usted no tiene que estar condenado a vivir en esclavitud, a la esclavitud de la enfermedad, la esclavitud de la pobreza, la esclavitud de las maldiciones. Usted no tiene que estar condenado a eso, porque usted entiende esto. Era para que usted no viviera más en la ¿qué? En la esclavitud. Era para que usted fuera libre, libre de la condenación eterna, libre del infierno, libre de la muerte súbita, libre de las enfermedades, libre del diablo. No importa que él ataque, pero el arma que usted tiene es más poderosa que la de él.
Usted le da con todo. ¿En el nombre de quién? Que él no, alabe lo que él vive. El nombre sobre todo nombre. Él ataca y usted lo acaba con el nombre que es sobre todo nombre. Sencillo. Y él aprende. Cuando él sepa que usted sabe cómo es la cosa, él afloja. Porque él cuando sabe que usted no sabe cómo es la cosa, él dice no aflojo aquí. Y le da pata a usted. Entonces usted no va a dejar que le dé pata. Usted le da pata a él en el nombre de Machía, ¿o no? Bueno. Ahora, bueno, la que estaba allá, mire, dice, para vencer las armas del diablo, o sea, para que las armas del diablo sobre ti no tuvieran ¿qué? No tuvieran poder. Por eso él dice, aquí les doy a ustedes de mi autoridad para hollar ¿qué? Y sobre toda fuerza del enemigo y nada ¿qué? Nada te puede dañar. ¿Por qué? Porque es que yo soy la máxima autoridad del universo y yo ya lo aplasté. Entonces esas armas de él no pueden hacer nada contra ti porque las mías son todas poderosas, dice él. Por eso es que lo aplastas en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. ¿Sabía usted que sin derramamiento de sangre no había posibilidad de perdón? Y eso es lo que no sabe Israel. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ya vamos terminando. Hebreos capítulo 9. Versículo 19. Leamos desde el 18. De donde ni aún el primer pacto realizado fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandatos de la ley en la palabra, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. O sea que el pueblo tiene que ser rociado con la sangre, ¿ya lo vio? Roció los libros y roció ¿qué? Al pueblo. ¿Con qué lo roció? Con sangre. Y además de esto, roció también con la sangre la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo y todos los vasos para el servicio. Y casi todo es purificado según la ley en la palabra con sangre. Y sin derramamiento de sangre no qué. No hay, ¿y qué remisión? Perdón. Entonces ya sabe por qué Machía tenía que derramar su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no qué. No hay perdón. Entonces una de las misiones de él venir era a derramar la sangre. Porque si él quería perdonar, él perdonaba con sangre. Sin sangre no podía perdonar. ¿Ya ve que sin sangre no me puede perdonar? Son leyes que tenemos que entender por qué funciona. Ahora miren esto, miren. Aquí. Y la sangre de Cristo Jesús no qué? Lo limpia de todo pecado. En el libro de Isaías 53:4 dice. Isaías 53:4 dice. Isaías 53. Versículo 4. Dice. 53:4. Ciertamente llevó él nuestras, y repito, ciertamente llevó él nuestras, pero a usted se le olvida. Y sufrió nuestros, y a usted se le olvida. No se te puede olvidar eso. Porque si se te olvida eso, entonces vas a pasarte enfermo toda la vida. No puede estar enfermo toda la vida. Mira lo que dice allí. Hechos 29:12 dice así. Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19. 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Sabe cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que ustedes comienzan a pegarse del predicador, y ustedes cometen un grave error cuando se pegan del predicador. Ustedes ven al predicador
que por lo que Machía hizo, Machía está haciendo lo que tiene que hacer Machía, porque él llevó toda enfermedad y llevó toda dolencia, ¿o no? Y entonces Machía comienza a liberar, Machía comienza a sanar. Pero usted piensa que es el predicador no es, porque el predicador no venció al diablo, porque el predicador no llevó su pecado, porque el predicador no llevó la enfermedad suya. No es el predicador, es Machía, sino que él necesita gente para él poder enseñar y poder hacer lo que tiene que hacer. Y usted se pega del predicador. No haga eso, es Machía. Ese es el problema. Entonces usted corre atrás del predicador. No haga eso. Que se convierta en idólatra, no haga eso. No sea idólatra. Que el que hizo todo por nosotros fue Machía. Entonces usted tiene que saber eso. Porque le pregunto, si usted se va a un campo y el predicador no está allá, ¿usted qué hace? Allá no está el predicador, pero allá está el nombre, sobre todo nombre. ¿Ya lo vio o no? Entonces usted allá en ese campo donde usted no tiene a nadie, ahora ¿quién podrá hacer algo por mí? No vaya a acudir al Chapulín Colorado otra vez. Sino que usted ya sabe, es que hay un nombre que es nombre sobre todo nombre. Y donde usted se mueva, para allá se mueve el nombre que es sobre todo nombre. Y donde usted se mueva, ese nombre sana, libera, restaura, destruye al diablo, destruye la... Donde usted se mueva, él hace lo que tiene que hacer. Donde usted se mueva, él hace lo que tiene que hacer. Donde usted vaya, él va con usted. Para que no esté pensando tanto en el predicador, que no es el predicador. ¿Qué puede hacer un predicador por usted? Díganme ustedes eso. ¿Qué va a hacer el predicador por usted? Usted está en la calle, viene el ladrón, usted va a decir en el nombre del predicador. ¿Así? ¿Ya lo vio? Pierde. ¿Ya se da cuenta usted que el predicador no ha hecho nada por usted? Usted tiene que acudir ¿a qué? Al nombre sobre todo nombre, ¿o no? Es eso, usted ya sabe quién es entonces. Ya sabe quién es, ya sabe cómo es la cosa. Eso es lo que Dios quiere que sepamos en el nombre de Machía. Y que lo sepamos rápido. ¿Oyeron? Y gloria al Señor porque ustedes están con Machía y Machía también está con ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Y Machía dice hoy, no los desampararé. No los dejaré. Iré con ustedes en cualquier situación, estaré con ustedes. Y en cualquier situación estaré haciendo algo por ustedes en el nombre de Yahshua. Nombre sobre todo nombre. Podemos levantarnos en el nombre de Yahshua. Yolima está aquí, Yolima está adentro. ¿Dónde está Yolima? ¿Yolima no vino? ¿Viene por la tarde? Bueno. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Usted ya sabe. Ni siquiera necesita que oren por usted ya. Usted ya sabe que es el nombre sobre todo nombre. Entonces usted mismo puede levantar una oración para favorecerse a usted. ¿De parte de quién? De Machía. Usted puede hacer eso. Mire y verá, mírelo. Con todo lo que Dios le enseña a usted. Por eso es que Dios enseña estas cosas. Porque Dios necesita que el pueblo entienda esto. Que el pueblo entienda el Dios del pueblo, quién es el Dios del pueblo. El Dios del pueblo no es cualquier cosa. Y mire que para Él ser el Dios de nosotros, mire lo que tuvo que hacer. ¿O no? Porque el Dios suyo, ¿acaso no lo va a defender a usted? Si Dios es Dios suyo, Él va a hacer por usted lo que sea. Y ya lo hizo. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, por amor a mí, por amor a mi familia, por amor a mi país, por amor a Israel, tú derramaste tu sangre por mí y con esa sangre me compraste, con esa sangre me sanaste, me liberaste, destruiste toda maldición, destruiste toda dolencia, pagaste por mis pecados, con tu sangre me compraste, con tu sangre me perdonas, me diste autoridad,
para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único soberano, mi autoridad máxima. Te recibo como mi Salvador, como el que me compró. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de los que van a vivir para siempre, y no los borres nunca, jamás. Te alabamos, glorioso Yahweh. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua. Grande eres tú, Abba.